Este video describe la metodología recomendada por la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, para la evaluación de la residualidad del insecticida en los mosquiteros insecticida de larga duración. Para conocer la metodología de entrega de los mosquiteros insecticidas de larga duración, vea el video sobre este tema. Una vez instalados los mosquiteros en la comunidad, se debe evaluar periódicamente su residualidad para conocer su efecto insecticida en relación con el tiempo de uso y número de lavados. Estas pruebas también les permiten a los programas determinar cuándo reemplazar los mosquiteros. La aplicación de esta metodología es responsabilidad de los profesionales y técnicos de los laboratorios de entomología, quienes son los encargados de las evaluaciones de la residualidad de los mosquiteros en el campo. Existen algunas consideraciones generales que tomar en cuenta antes de empezar. Estas incluyen: para estas evaluaciones, generalmente se usan mosquitos susceptibles a los insecticidas y criados en un insectario, donde no sea posible disponer de colonias, aunque es lo preferible. Es necesario usar mosquitos recolectados en el campo para estos ensayos. En este caso, es importante asegurarse que los mosquitos de campo son susceptibles antes de realizar los ensayos. Para hacer esto, siga el protocolo estandarizado para evaluación de la susceptibilidad a los insecticidas en mosquitos, el cual se realiza criando mosquitos adultos a partir de larvas recolectadas en campo. Para conocer más acerca de esta metodología, puede ver el video sobre las pruebas de susceptibilidad. Cuando se cuenta con una colonia susceptible, obtenida a partir de mosquitos de campo, se pueden usar estos mosquitos criados en el insectario para las pruebas. Cuando no se disponga de suficientes mosquitos para realizar las pruebas, se pueden criar hasta la siguiente generación para obtener el número de mosquitos necesarios. Para cada mosquitero que se desee evaluar, se requiere de 60 mosquitos hembras del género Anopheles. Para cada cono se necesitan 5 mosquitos. Para cada mosquitero tratado se requieren 10 conos, y para el control se requieren 2 conos. Generalmente, para las pruebas se usan hembras de mosquitos no alimentadas con sangre y de entre 2 y 5 días de nacidas. La temperatura ideal en que ocurre la exposición al insecticida durante la prueba debe ser entre 25 y 29 grados centígrados y la humedad relativa superior al 60%. Se necesitan los siguientes materiales para la realización de esta prueba. Los aspiradores o tubos de succión se utilizan para recolectar los mosquitos. En estas pruebas se requieren 2 aspiradores, uno para transferir los mosquitos a los conos control y otro para transferir los mosquitos a los conos de exposición. Un ligero ángulo en la punta del aspirador será útil en la recolección de los mosquitos de los bordes de los conos. Los conos de exposición se fijan al mosquitero utilizando bandas de caucho. Los conos control deben fijarse a mosquiteros libres de insecticida. Luego de introducir los mosquitos en los conos de exposición durante 3 minutos, se transfieren a los vasos de reposo. Esta prueba se puede realizar también colocando una parte del mosquitero sobre un trozo de cartón y siguiendo el mismo procedimiento. Es aconsejable llevar un mosquitero no tratado para usarlo como control, dado que podría ser difícil encontrar uno en el campo. Siguiendo las guías de la OMS, el sitio de estudio debe ser representativo del ámbito cultural y el entorno ambiental de donde se están distribuyendo los mosquiteros tratados. Cada sitio debe ser lo suficientemente grande y tener suficientes mosquiteros para disponer de un número adecuado de mosquiteros para las evaluaciones. Ubique 2 conos en cada una de las caras del mosquitero a evaluar. En las caras laterales, trate de ubicar los conos tanto en las zonas de abajo como en las de más arriba. Así se tendrá una idea más global de la residualidad del mosquitero. Ubique 2 conos también en la cara de arriba. Una vez que los conos se ubican en el mosquitero, se rotulan con el número del cono. Como control,
Sujete los conos plásticos al mosquitero libre de insecticida, algo parecido a la superficie seleccionada para la exposición. En cada uno de los conos se introducen 5 mosquitos hembra, no alimentados con sangre, y se dejan expuestos durante 3 minutos. Sople suavemente para expulsar los mosquitos dentro de los conos. Si sopla muy fuerte, los lados de los conos de pruebas podrían dañar a los mosquitos matándolos por daño mecánico y no por efecto del insecticida. Asegurar que los mosquitos están reposando en el mosquitero y no en el cono. Después de los 3 minutos de exposición, se retiran los mosquitos del cono y se transfieren a vasos limpios, con una mota de algodón humedecida con agua azucarada. Se debe usar un vaso por cada uno de los conos, y estos deben tener la misma numeración de los conos. En los formatos se debe registrar el número de mosquitos caídos en los conos 60 minutos después de la exposición, y el número de mosquitos muertos a las 24 horas posterior a la exposición. Tenga en cuenta la temperatura y la humedad del lugar donde hace la prueba y anote en el formulario. Los vasos se deben guardar en nevera de icopor o contenedor con aislamiento, manteniendo la humedad relativa al colocar una toalla o gasa humedecida. Los mosquitos de los conos expuestos al mosquitero de control se deben guardar por separado para prevenir contaminación. Una vez terminada la prueba, los mosquitos se deben almacenar en viales marcados de forma apropiada. Estos deben tener un pequeño orificio en la tapa para permitir el escape de la humedad. Luego se empacan en bolsas de cierre hermético con sílica gel para conservarlos para identificación morfológica y en los casos que se requiera identificación molecular. En el laboratorio, los mosquitos empleados en las pruebas biológicas deberán ser identificados taxonómicamente para determinar la especie predominante evaluada. Los porcentajes de mortalidad se calculan de la siguiente manera. Mortalidad del control, C, es igual al número de mosquitos muertos entre el número total de mosquitos en los conos control multiplicado por 100. Mortalidad de los mosquitos expuestos, E, es igual al número de mosquitos muertos entre el número total de mosquitos en los conos de exposición multiplicado por 100. Si la mortalidad del control se encuentra entre 5 y 20%, la mortalidad de los expuestos se debe corregir utilizando la fórmula de Abbott, donde el porcentaje de mortalidad corregido de los mosquitos expuestos es igual a E menos C entre 100 menos C multiplicado por 100. Una vez realizada la corrección, los porcentajes de mortalidad corregidos se anotan en el formato. Si la mortalidad del control es mayor al 20%, el experimento se descarta. Se determina que el mosquitero tratado está perdiendo su eficacia cuando la mortalidad promedio es inferior al 80%. Ante esta situación, es necesario considerar la intervención de reemplazo de los mosquiteros según la disponibilidad de recursos del programa y la aceptación comunitaria. Aunque la eficacia residual puede ser todavía alta, será necesario reemplazar el mosquitero si está rasgado o presenta huecos grandes que comprometen su función como barrera física. Para los mosquiteros evaluados en una comunidad, los resultados se deben combinar y promediar para determinar si los mosquiteros en esa área cumplen con los requerimientos de eficacia de la OMS mencionados antes. Si el 80% de los mosquiteros evaluados retienen su eficacia después de un período de 3 años, se confirma que bajo condiciones locales de uso, estos pueden ser clasificados como mosquiteros insecticida de larga duración. Dado que una evaluación periódica podría ser necesaria para monitorear la eficacia de los mosquiteros tratados, dibuje un croquis o mapa mostrando la ubicación de los hogares donde se hicieron las pruebas. Si tiene disponibilidad de un GPS, tome las coordenadas geográficas de estos hogares recordando registrar la latitud y longitud en grados decimales. Se le debe otorgar un número a cada vivienda en donde ha realizado las pruebas. Para cada número de vivienda,
registre la ubicación, el número de conos usados, el número de mosquitos caídos, el porcentaje de mortalidad y la fecha. Han conocido de manera general cómo desarrollar las evaluaciones de residualidad de mosquitero insecticida de larga duración. Como con cualquier otra metodología, se necesita de práctica para mejorar la técnica. Para mayor información sobre el manejo integrado de vectores o para materiales de capacitación, por favor visite nuestra página web.